La presente exposición se realiza como parte de las tareas correspondientes a la materia de Derecho Civil 3 de la carrera de Derecho de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la Universidad Nacional de Loja. En la presente exposición se analizarán los requisitos para suceder, el derecho real de herencia y de los acervos de la colocación. En primer lugar, debo empezar señalando cuáles son los modos de adquirir el dominio. Estos son, de acuerdo al Código Civil, la ocupación, la cesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. En el caso de esta exposición, me centraré en analizar la sucesión por causa de muerte, entendiéndose a esta como un modo de adquirir el dominio, que consiste en que el hecho jurídico de la muerte de una persona es la que produce la transmisión del patrimonio del difunto a sus sucesores. Sobre este tema, Vodanovic, en 2013, en su Tratado de Derecho Civil, señala que la capacidad para suceder es la aptitud jurídica que tiene una persona para adquirir por causa de muerte los bienes del causante. Además, para que se pueda cumplir con la misma, deben cumplirse los siguientes requisitos. En primer lugar, el fallecimiento de la persona. De lo contrario, no existe transmisión de bienes, derechos y obligaciones. En segundo lugar, deben existir persona o personas que han de ocupar el puesto del fallecido, es decir, deben existir sucesores. Y por último, tiene que existir un instrumento que una al antecesor y a los sucesores. Este instrumento es un título que puede ser un testamento o la ley. También es importante analizar otros conceptos, como el derecho real de herencia. En el caso de fallecimiento, el heredero, una vez aceptada la herencia, adquiere un derecho real sobre el patrimonio del causante. De acuerdo al artículo 662 del Código Civil ecuatoriano, se establece que los herederos tienen un derecho real sobre la herencia desde el momento de la muerte del causante. De acuerdo con Oviedo 2012, el derecho real de la herencia es un derecho que tiene por objeto una universalidad jurídica, esto es, el conjunto de bienes del causante que no ha sido aún dividido entre los herederos. El derecho sucesorio inevitablemente nos traslada al campo económico, desde un punto de vista cuantitativo, y se traduce por valores materiales. Todo lo relativo a la valoración económica en el ámbito de esta materia se expresa en términos de acervos. En lo que respecta al acervo de la colocación, se entiende como el conjunto de bienes que se toma en cuenta para igualar las legítimas y distribuir equitativamente los bienes entre herederos forzosos. Los elementos del acervo de la colocación son, por un lado, los bienes donados en vida por el causante y por otro lado, el valor actualizado de dichos bienes al momento de la partición. Finalmente, como ejemplos de lo expuesto en esta presentación, puedo citar los siguientes. En cuanto al derecho real, por ejemplo, Pedro fallece dejando una casa. Su hijo Carlos acepta la herencia. Automáticamente adquiere el derecho real sobre esa casa, incluso antes de inscribirla a su nombre. En lo que tiene que ver con existencia al momento de la apertura de la sucesión. Si Luis fallece el 20 de enero y su hijo Carlos nace el 25 de enero, su hijo Carlos no podría heredar, porque no existe esa apertura al momento de la sucesión. Y por último, en cuanto a la capacidad de suceder, por ejemplo, un heredero que haya sido condenado por tentativa de homicidio contra el causante no podría heredar de su padre o de su madre, de acuerdo al artículo 1100 del Código Civil. Y por último, en cuanto a los acervos de colocación, básicamente como ejemplo puedo citar que si uno de los hijos, Luis, le donó un terreno valorado en $20,000 en vida del causante y la herencia total es de 100,000, ese valor se imputa a su parte hereditaria para evitar desigualdades entre el resto de herederos. Hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias.